Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, en este día, estamos leyendo la carta del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 2, del 1 al 7a, luego del 11 al 14. Querido hermano, debes enseñar todo lo que es conforme a la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, dignos, moderados, íntegros en la fe, en el amor y en la constancia. Que las mujeres de edad se comporten como corresponde a las personas santas. No deben ser murmuradoras ni entregarse a la bebida. Que por medio de buenos consejos enseñen a las jóvenes a amar a su marido y a sus hijos, a ser modestas, castas mujeres de la casa, buenas y respetuosas con su marido. Así la palabra de Dios no será objeto de blasfemia. Exhorta también a los jóvenes a ser moderados en todo, dándoles tu mismo ejemplo de buena conducta. Porque la gracia de Dios, que es fuente de salvación para todos los hombres, se ha manifestado. Ella nos enseña a rechazar la impiedad y los deseos mundanos para vivir en la vida presente con sobriedad, justicia y piedad, mientras aguardamos la feliz espera y la manifestación de la gloria de nuestro Señor y Salvador. Queridos amigos, entonces, como sabemos, Tito es designado por Pablo como representante y responsable de esta comunidad. Apenas ahí ley fácil va, lleva. ¿Por qué? Porque tenemos que indicar, dar órdenes, exigir. Cuando era parenéticos era lleva, o sea, las exhortaciones. Cómo nosotros tenemos que comportarnos de acuerdo a nuestras condiciones. Y se opera la parenético, me hago griego, veo. Upea entonces ñandenenoi, upea ñandeyaras y ñandejina. Si vos sos sacerdote, bueno, oye, Shana, que los sacerdotes hay que obedece todas las indicaciones, sobrios, entregados, generosos, etc. Upea rego ave, oye, bueno, y de cada uno más o menos va pasando. Comienza primero con los ancianos, que sean sobrios, dignos, moderados, íntegros en la fe. Y nosotros sabemos muy bien, queridos amigos, que por eso está también ese mandamiento, el cuarto. Honrarás a padre y madre, ¿por qué? Y porque los mismos papás, ¿verdad?, son ejemplo de conducta para sus hijos. Y aquí vuelve a insistir en la sobriedad, en ese testimonio de vida. Porque los hijos van creciendo por imitación. No nos olvidemos de estos detalles. Y después también para las mujeres, les da a ni que vende chismosa, o sea, hay muchas de estas características, pero muy claras, por eso digo parenético, tiene que ser consecuencial. La ñandela ya era la cristiana, entonces peñane apetu uy, ñañe penuara ñaña mindu uaya ella, no, péate que sea mejor a mí, péate que sea ya popona mí, y así sucesivamente. Queridos amigos, que la bendición del Señor hoy descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.